Hola, buenas tardes. Gracias a todos y todas los que han aguantado seguramente las 2 jornadas y se han quedado hasta el final. Sé que también es un esfuerzo. Les agradecemos por eso también, por ese respeto que tienen hacia su propio Congreso. Y bueno, tratar de seguir una línea o tratar de hacer reflexiones. Por ahí, en mi caso personal, yo he preparado algo para hablar que está en la diapositiva o en la presentación y probablemente me vaya un poquito por las ramas, siendo breve, ¿no? Pero tratando de sintetizar algunas cosas, porque seguí la transmisión de ayer desde La Rioja, pude ver también la ponencia de Pepe Robles, pude ver la de su ministra de Trabajo, pude ver cuál ha sido el foco central de este Congreso y es poder reflexionar sobre los derechos docentes, principalmente en el ámbito en el que ustedes desempeñan sus relaciones, que es en la provincia de Catamarca. Nosotros somos muy ávidos de nuestro marco normativo jurídico de La Rioja, pero sí, y entiendo en función de algunas intervenciones que escuché de ustedes mismos, o ustedes mismas, mejor dicho, también, porque hay una mayoría femenina acá, la profesión docente está altamente feminizada, lo dijo la profe Hilda con las estadísticas, que nosotros desempeñamos una labor en función de una formación cuya estructura curricular no habla del derecho que nos asiste, ni de los deberes y obligaciones, sino más bien de lo que tenemos que enseñar en el aula. Entonces es un desafío, cuando uno accede a la profesión propiamente dicha, poder munirse del marco jurídico que la circunscribe y que no lo podemos desconocer. Pero además, el marco jurídico, y esto es importante decirlo también, se encuentra en una armonía con un conjunto de leyes. Es decir, no podemos leer el estatuto y ahí una de las profes que está en la primera fila, Oseño, lo decía, la Constitución, la escuché mencionar en algún momento. Bueno, hay una pirámide jurídica que nos indica, digamos, que tenemos ordenanzas municipales, que tenemos leyes provinciales, Constitución provincial, leyes nacionales, Constitución nacional, y lo más importante que son los pactos jurídicos, ¿no? Las convenciones, que en nuestro caso argentino tienen jerarquía constitucional. Entonces, cuando a veces hay lagunas o contradicciones en el derecho vigente municipal o provincial, recurrir, digamos, a la Constitución Nacional o a los pactos internacionales es la mejor herramienta para suplir o para complementar eso que no dice nuestro derecho. O que a veces no lo dice para no ser redundante y repetitivo de lo que ya las convenciones han establecido. Como por ejemplo, lo dijo la profe, la Convención para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Dicho esto, me parece importante el Congreso, pero me parece importante una capacitación, una reflexión constante sobre el derecho que nos asiste, que nos permite desempeñar la profesión y que no podemos desconocer. En esta mesa particularmente hemos hablado o hemos intentado hablar de derechos que están muy vinculados a la perspectiva de género, porque trabajamos desde la capacitación del CELAR con esa impronta, atravesamos todas las capacitaciones con ese hilo conductor, independientemente de lo que hablemos. Romina habló de los ciberdelitos y la ESI que tiene ya 16 años y que ha sido muy resistida al principio. Recuerden lo difícil que era hablar de la sexualidad, porque hablamos de la sexualidad desconociendo la integralidad, porque es educación sexual integral. Entonces, cuando desconocemos la palabra integral, dejamos afuera perspectiva de género, perspectiva de diversidad y un montón de derechos que han ido en consecuencia dictándose a lo largo de los años. A mí me pasó, yo trabajé para la Secretaría de la Mujer durante 2 años como director general allá en La Rioja y en una capacitación para adolescentes, estoy hablando ya hace 5 años atrás, una jovencita secundaria me dice, profe, a mí es difícil tomar clases de ESI porque yo soy lesbiana y la profe lo enseña, los métodos anticonceptivos que enseña son para parejas heterosexuales. Y ahí fue mirarme y mirarnos como Secretaría de la Mujer, o también nos pasa en el sindicato, en la necesidad que tenemos de actualizarnos, porque pareciera como que a veces, bueno, ya hice un curso de género, ya hice ley Micaela, ya me sé la ley de la ESI, si tiene un par de artículos nomás, ya me deconstruí, ya tengo perspectiva de género. Este tema no se agota nunca, porque las sociedades evolucionan, porque el derecho evoluciona y porque necesitamos a la ESI rediscutirla inclusive en función de un montón de normativas. Después de la ESI, voy a tratar de pasar rápido, ya dije lo de los pactos. Después de la ESI hemos tenido un sinnúmero de leyes. Esto es un fragmento y un extracto del manual de ley Micaela que tenemos en La Rioja. Tengo el honor de ser coautora, así que se los voy a dejar al final en un QR para que lo descarguen, donde hemos tratado de sintetizar normativas nacionales con perspectiva de género. Fíjense que hay un cúmulo y es el más importante y es el de los últimos 20 años,
pero la mayoría vienen después de la ESI. Entonces requieren inclusive mirar o releer la educación sexual integral, releer la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad en función de este marco normativo que también está vigente. Hubo una pregunta, perdone que la mire porque usted estaba muy preguntona y me encantaron todas sus intervenciones, sobre la moral, las costumbres y el imperio de la ley. Y esto ya lo digo otra vez, como lo que decía al principio, sobre el marco jurídico que circunscribe la profesión que nosotros desarrollamos, ¿no es cierto?, en armonía de las normas. Entonces, ¿qué vale más? Porque esta discusión la tuvo la ESI también. ¿Qué vale más? ¿O qué impera más en una institución que tiene un deber legal, que es la de impartir enseñanza, pero también en el respeto de esa armonía jurídica? ¿La costumbre o el imperio de la ley? Porque debatíamos esto con los padres. Yo tengo el deber de enseñar porque la educación sexual integral para muchos y muchas niños y niñas adolescentes ha sido liberadora, ha sido una oportunidad no solo para descubrir su identidad, que tan resistida y hoy cumple 13 años la ley de identidad de género, que es una ley vanguardia de la República Argentina porque fue la primera del mundo en reconocer la identidad de género autopercibida, pero lo que vale más siempre va a ser el imperio de la ley. Podemos discutir la cultura, sí, pero también podemos discutir la contracultura, que es lo que el feminismo y los feminismos, no el feminismo, acá me gusta siempre decirlo en plural, los feminismos le han permitido a la sociedad, en busca de la igualdad, discutir y dar una batalla contracultural a lo establecido, que son las relaciones sociales de género, que son relaciones sociales de desigualdad. Entonces, ahí cuando a mí me surge este debate sobre qué impera primero, y siempre va a ser el imperio de la ley, y desde la vigencia que tiene, por ejemplo, la educación sexual integral, pero un montón de leyes más que yo podría mencionar, es donde me posiciono yo para defender esa perspectiva que incorpora la ESI, que es la perspectiva de género, la perspectiva de diversidad, el cuidado de la salud, el cuidado de las emociones. Y otra cosa que me parecía importante también, porque, y esto ya es más a criterio personal, sobre la perspectiva de género versus ideología de género, porque seguramente esto también forma parte del debate que muchas veces se da en la sociedad como si fuera una imposición, y muchas veces en la búsqueda de hacer valer los derechos surgen algunos debates que son parte del micromachismo. Díganme si no han escuchado esto, ustedes mujeres, lo escuchan más que yo seguro, pero ya no se le puede decir nada porque te van a meter una falsa denuncia y te vas a comer un garrón de la gran flauta. Ya no se puede hacer chiste porque te denuncian, porque ahora el derecho las asiste a las mujeres más que a los varones. Ya los varones no podemos hacer ni decir nada, porque todo el derecho y todo el marco jurídico ahora las protege a ellas nomás, ¿no es cierto? ¿No ha pasado eso? Fíjense ustedes, y yo les invito a hacer esta reflexión, ahí están mencionadas normativas, la otra vez hicimos ese estudio con la legislatura de la provincia de La Rioja, hay aproximadamente 37 leyes exclusivas con perspectiva de género, diversidad, discapacidad y derechos humanos, o sea, todo junto, porque si sumamos solo las de género, para las mujeres quedan mucho menos las cuentas. O sea, hay 34 normativas con perspectiva de género en un país que tiene 28.000 leyes. O sea que no es cierto que el derecho, como está construido históricamente, está al servicio de la mujer o de las desigualdades de género. Eso no es verdad. Todavía queda mucho derecho por conquistar. Así que hay que seguir andando nomás, como decía el pelado Angelelli. Después vamos a pasar, porque yo quería reflexionar sobre esta ley, se las voy a mencionar nomás porque es importante, y es importante por una cuestión de cambio de perspectiva, y es la 26.485, la ley que previene, pero también sanciona la violencia contra las mujeres, que es extensiva a la diversidad y que ha sido modificada también, porque esto es importante para lo que nos sucede dentro del aula, lo que nos sucede dentro del trabajo y lo que nos sucede en la vida, porque acá habla de relaciones interpersonales. La ley es extensa, pero me quiero quedar con esto, y es sacar a la violencia de género del ámbito privado, que antes ustedes la conocían o la hemos nombrado históricamente como la violencia doméstica, la cosa de la casa, de lo privado, a el ámbito de lo público. Y cualquier delito que están acá mencionados, que sean físicos, económicos, patrimoniales, políticos, sexuales, simbólicos o psicológicos, salen del ámbito privado al ámbito público, es decir, que exigen y merecen el reproche de la sociedad y un castigo por el marco jurídico. Esto es importante porque eso habilita, así como nos habilita la ESI y los protocolos a develar o a noticiar frente a los organismos proteccionales cuando hay vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, también esta ley nos habilita y nos obliga, porque también hay obligación en uno de sus artículos,
para los funcionarios que trabajen para el Estado, que eso somos cualquiera que tengamos relación de dependencia con el Estado, a poner en conocimiento situaciones de violencia contra la mujer y contra las diversidades. Otra cuestión importante también es la violencia institucional, porque esta nos permite también las relaciones laborales con las jerarquías. En el marco de, Pepe Robles hablaba del convenio colectivo, que todavía no tenemos los docentes, pero también habló del convenio 190, que esto es importante porque es un convenio internacional. La Argentina es uno de los primeros países pioneros en su sanción, pero primero en adherirse, en regular la violencia, el acoso al trabajo en el mundo del trabajo, no en el trabajo, no en el aula, no adentro de la escuela, en el mundo. En cualquier relación interpersonal, como decía la ley anterior, porque todo el derecho está conectado, en cualquier relación interpersonal que se dé en el marco de mi trabajo, aunque esté o no esté en el aula, pero que me pueda afectar y que además pueda tener consecuencias en mi vida privada. O sea, fíjense lo complejo que es y por eso los congresos también son difíciles, porque una capacitación de un tema desarrollada en un tiempo, por ahí es más fácil ir asimilando, en el congreso es como un baldazo de todo que después hay que ir a procesar a la casa. Eso lo hacemos después. Bueno, la ley Micaela, La Rioja está adherida, les cuento, Catamarca me imagino que también, pero La Rioja tiene una diferencia que es una de las pocas provincias, creo que es la tercera, en tener presupuesto propio para poderla implementar. También tiene perspectiva de género, mencioné el convenio 190 y ya con esto me voy a ir llegando al final de la charla, de esta exposición, que son qué desafíos podemos trabajar para poder seguir profundizando esto. Primero, protocolos. Nos debemos el protocolo 190, que es una exigencia que le tenemos que hacer al Estado, que le tenemos que hacer a los sindicatos y que tenemos que nosotros también, en función de conocer nuestra institución, porque el convenio 190, a través de la recomendación 206, es aplicable en cada institución de manera distinta. Y ahí sí quizás puede jugar un poquito más la cultura organizacional o institucional para darle forma a las relaciones de trabajo. La escucha activa, que lo dijo Romy para el caso, por ejemplo, de algunos delitos, pero para las cuestiones de género también. Decíamos con la profe Isla, qué difícil que es comprometerte con las situaciones de género y de diversidad y enseñarlas o impartirlas como contenido cuando estás atravesado o atravesada por esas mismas relaciones desiguales o por esa misma violencia. Entonces también hay que hacer un trabajo intrapersonal que la ESI lo exige para los docentes. No puedo enseñar ni comprometerme con algo que no me interesa, que tengo rechazo o por lo que estoy atravesado y también verse como víctima muchas veces es un proceso que a muchas personas les puede llevar muchos años. Y un espejo en el que también es difícil mirarse. La responsabilidad individual, la responsabilidad institucional. Y las recomendaciones, bueno, problematizar las prácticas. Problematizarlas es, no significa que les invito a estar en problemas con sus compañeros o compañeras, ya los deben tener, pero sí en poder mirar cómo esos problemas se han naturalizado algunas relaciones o algunas conductas. El convenio 190 es genial, mírenlo, y la recomendación 206, porque muestra cómo algunas conductas que las consideramos naturales, por ejemplo, que me hablen fuera del horario de trabajo, el convenio las prohíbe. Y que ya hemos naturalizado que nos pidan cosas fuera del horario de trabajo. Ese ejemplo pequeño, hay un montón, hay un decálogo ahí interesante para ver y que empodera un montón también. Problematizar las masculinidades. En una profesión altamente feminizada como es la docencia, las conducciones todavía siguen siendo masculinas en una gran mayoría. Este sindicato ha sido fundado por una mujer y conducido por una mujer, pero no es la regla que aplica para el sindicalismo argentino. Plantear el sentido crítico de los mensajes discriminatorios. Esto lo planteo y tiene mucho que ver con la cuestión del INADI y cómo ha sido este instituto derogado o eliminado, por lo que pienso críticamente yo ahora del INADI y algunos fracasos que tuvo este instituto, que no debió ser eliminado, pero debió ser reconvertido. Fíjense que desde que no está el INADI nos hemos sentido habilitados y habilitadas al discurso violento, porque ya no tengo miedo a que a nadie me denuncie en el INADI y no tenga que yo a comparecer a un organismo por ser discriminador, racista o xenófobo. Fíjense las redes en Twitter, Instagram, TikTok, cómo han aflorado esos discursos y habilitados por los discursos circulantes, pero también como si en vez de comprometernos con la no discriminación, el INADI era como el cuco al que yo le tenía miedo. O sea, en el fondo siempre fuimos racistas, discriminadores y solamente nos callábamos por miedo a la denuncia. Y ahora como no está el INADI, nos animamos a decirle NDM a otra persona. Entonces, cuidado con los discursos discriminadores, que yo los estoy viendo muy seguido, y los estereotipos.
hablaban ustedes del estereotipo que se espera de cómo debe vestir una docente dentro de la escuela o fuera de la escuela. Bueno, estereotipamos a la docente mujer, pero no se habla del docente varón. Siempre los ejemplos son en femenino cuando se habla de la docencia. ¿Vieron? Entonces, hay un montón para reflexionar. Este tema no se va a agotar nunca. No le tengan rechazo, porque en la medida que le tengamos rechazo va a haber otros que estén hablando de este tema, que son principalmente las niñeces y las juventudes que sí tienen mucho interés y que muchas veces ven en los adultos a quienes resisten estas temáticas. Así que la invitación es a formarnos hasta la tumba. Bueno, muchas gracias. Que anden bien.